Seguimos en Punto de Partida, nos visita Carlos Del Frade, referente y diputado por el Frente Social y Popular, para charlar en primera instancia de lo que ha acontecido hace unos días respecto a la Asamblea Legislativa 1 de mayo en la legislatura provincial. Carlos, gracias por estos minutos. Un gustazo, Luis. Bueno, recién lo charlábamos fuera de cámaras. ¿Qué análisis hacen desde el Frente Social y Popular del discurso del gobernador? Nos pareció un discurso sumamente contradictorio, porque cuando él afirma las mejores banderas del socialismo y del progresismo en torno a lo que significa la responsabilidad del Estado para que frente al salvajismo del mercado se ponga algún tipo de parate, incluso cuando denuncia lo que significan los tarifazos del gobierno nacional, después aparece lo que en la realidad está practicando el gobierno de Lichi, en donde en las tarifas de la luz no se exhibe ningún tipo de paliativo de parte del gobierno de la provincia, porque no hay una visión, por ejemplo, de gravar las rentas extraordinarias que tiene la provincia de Santa Fe. Entonces se termina siempre descargando la pesada mochila de la falta de subsidios nacionales, que es verdad lo que dice Lichi en relación a lo que hace el gobierno de Macri, pero descargan todo sobre las espaldas del pueblo, sobre las espaldas de la familia santafesina. Nosotros decimos ahí, el Estado tiene que jugar fuertemente y tiene que hacer pagarle algo a los que nunca pagan y que se llevan muchísimo dinero, que son las 13 exportadoras que se llevan nada menos que 380 mil millones de pesos en un año simplemente en facturación de exportación. El doble del presupuesto de la provincia de Santa Fe votado por las fuerzas mayoritarias. Entonces, cuando él dice, para la factura de luz, vamos a hacer una comisión que investigue los costos de la EPE, termina siendo prácticamente una provocación, porque las facturas ya llegaron a los domicilios, ya hay que pagar muchísimo dinero y a veces impagable, entonces necesitamos otra decisión política. Igual que cuando se habla de la ley de narcomenudeo, es muy triste asistir que el gobernador, que antes fue senador y que como senador rechazó la ley de narcomenudeo, ahora como gobernador la quiere aplicar para hacer fulbito para la tribuna, en definitiva, porque la ley de narcomenudeo es meter a la policía de la provincia de Santa Fe, la misma policía que es corrupta, que es socia de las bandas narcos en Santa Fe, en Rosario, en Rafaela, en Reconquista, para combatir a las bandas de las cuales forma parte. Es ridículo. Pero al mismo tiempo, esta ley, que es la ley 26.052, la ley de narcomenudeo, ya lleva 13 años aplicándose en distintas provincias argentinas. Buenos Aires, Córdoba, Chaco, ahora una vez más en Entre Ríos, en Salta y Jujuy. ¿Y sabe lo que ha generado? 70.000 personas detenidas, 70.000 personas empobrecidas todas, debajo de los 30 años. Y solamente el 2%, condenada por ser verdaderamente vendedores de estupefacientes. O sea, lo que se dice que se va a combatir no se combate. Y en forma paralela, la cocaína se duplicó el año pasado en la Argentina, de 7 toneladas pasamos a 15, se triplicó la cantidad de metanfetaminas que se consume en la Argentina, con lo cual la ley de narcomenudeo sirve en todo caso para multiplicar el narcotráfico y sirve para colapsar a las grandes cárceles de gente pobre que necesitaría hacer otras cosas en los barrios y no lo tiene. Por eso me parece que es más fulbito para la tribuna. Vos sabés que cada vez que escucho análisis sobre el tema del narcotráfico recuerdo lo que decía Ramón Carrillo respecto a los determinantes sociales de la salud. Totalmente. ¿No? Y qué paralelo se puede hacer con relación al narcotráfico, ¿no? Los determinantes sociales. Sí. Qué poca cosa son los microbios para explicar las enfermedades, decía Ramón Carrillo. Claro. Pero digo, ¿cómo se olvida toda la cuestión estructural, siempre en el análisis político, ¿no? Lo que pasa es que es un gran show. La ministra Patricia Bullrich cada media hora manda un tuit mostrando imagen, en esta cultura casi dictadura de la imagen, una fotografía, alguna filmación de algún procedimiento en alguna región del país diciendo gran golpe al narcotráfico. Pero lo cierto es que por más grandes golpes que le vienen dando al narcotráfico, el narcotráfico se duplicó en la Argentina. Claro, porque las condiciones sociales no se cambian. Claro. Y si después vos siempre pegás para abajo, siempre pegás a los últimos eslabones de la cadena de comercialización, el grueso, el núcleo, el corazón, el cerebro de esa organización queda cada vez más descubierto.
al revés, queda más encubierto, cada vez más protegido y entonces se multiplica. Lo que van cambiando son los jugadores. El juego sigue siendo el mismo, como dicen los mexicanos. Y ese es un problema muy serio. Y que el gobernador haya planteado como eje de política de seguridad la ley de narcomenudeo nos preocupa mucho, porque no solamente es el alineamiento con el macrismo, sino que es el alineamiento con lo que viene produciendo, imponiendo Estados Unidos desde el 2002 en adelante, cuando instaló el Plan Colombia y que desde entonces empezó a hablar de narcomenudeo en distintas regiones de América Latina. Sí. Hablaste recién de Patricia Bullrich y del gobierno nacional. Bueno, estamos en un momento con una caída evidente en las encuestas del gobierno nacional y en el medio de todo esto está planteando la reforma laboral, ¿no? Sí, una reforma laboral que lamentablemente ya tiene un hecho muy concreto, que fue lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 2 semanas atrás, cuando determinó que todos los trabajadores que venían trabajando en la modalidad de ingresos brutos no tienen reconocimiento de derechos laborales típicos y mínimos, como por ejemplo la antigüedad en el lugar de trabajo. Eso es tremendo, porque deshace de un plumazo la experiencia laboral de muchas compañeras, de muchos compañeros que vienen trabajando y renovando contratos desde hace años. Esos años ya no cuentan más. Eso es una decisión, una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muchos monotributistas que van renovando contratos. Que han sido contratados por el Estado. Pasa en los municipios, pasa en la provincia, pasa en distintos salud, lugares. Bueno, en muchísimos casos. Incluso en empresas privadas también, en donde el trabajador tiene una relación de dependencia a través del monotributo. Todo eso desaparece. No son considerados trabajadores estables. Es tremenda la decisión de la Corte. Eso, ¿sabe lo que hace? Que en un universo de 20 millones de trabajadores, que es lo que compone hoy en la Argentina la población económicamente activa, 10 millones ya se quedan sin derecho. Eso es una reforma laboral ya en la práctica. Y después estamos viendo conflicto laboral en la provincia que anticipan los resultados de la reforma laboral. Por ejemplo, todos los despidos que están haciendo las multinacionales como Cargill, General Motors, Unilever, son despidos que van a destruir los convenios colectivos de los sindicatos que representan a sus trabajadores. ¿Por qué, Carlos? Porque eso lo que buscan es sacarle todos los ítems para reducir a la baja los convenios colectivos. ¿Qué van a sacar? Derechos que se han ganado, por ejemplo, que determinado día se pague el doble, que se haga una jornada laboral mucho más ampliada que la que están hoy en los convenios colectivos. Se habla del aguinaldo también. Y después la indemnización, que la indemnización comienza a pagarse a la baja, que los accidentes laborales se paguen de acuerdo a lo que dice la ART y no para que lo digan los médicos de las distintas inspecciones de los distintos ministerios. Así que me parece que la reforma laboral, que ahora el macrismo lo plantea en 3 etapas, ya se está viendo en algunos conflictos abiertos en la provincia de Santa Fe, en esas resoluciones de la Corte, y en donde vemos, Luis, el viejo discurso de reducir lo que ellos llaman el costo argentino. Aquello que la dictadura lo tenía muy en cuenta, la reducción del costo argentino. El costo argentino es el conjunto de derechos laborales que se ganaron generación tras generación. Suelo decir que así como Paraguay fue casi destrozado por la guerra del Paraguay, por haber tenido un desarrollo autónomo en el siglo XIX, y a Paraguay lo destruyeron por eso. La guerra de la triple infamia, como dijo Alberdi. Exactamente, y coincido con la definición de Alberdi. A la Argentina se la ha castigado y se la castigará siempre por el derecho laboral que vino desde la pelea vieja de los socialistas, pero que fue instalado por legislación por el peronismo del 46 al 55. El castigo al Paraguay del siglo XIX es el castigo que la dictadura le metió a la mayoría de los desaparecidos que eran trabajadores por el derecho laboral. Ese derecho laboral argentino es lo que se busca hoy destruir a partir de la reforma laboral del macrismo. Pero además, repitiendo los bancos y las multinacionales, y el los mismo esquema. El mismo esquema, Carlos, porque evidentemente la reducción de los ingresos de los trabajadores y de la población tiene que ver con pensar todo en clave de exportación, ¿no? Sí, sí. No es necesario un trabajador que gane mucho dinero porque el consumo no está en el país, sino que los consumidores están afuera. Afuera. Y además... Es una lógica perversa, ¿no? Tremendamente perversa, pero además tremendamente antigua.
porque en la década del 60 América Latina fue pensado en un esquema de desarrollo a partir del único país industrial que decía Estados Unidos que debía existir en América Latina, que era Brasil. Y todo lo demás teníamos que ser armadurías baratas. La Argentina tenía un problema porque había desarrollado una industria liviana, históricamente. Hoy, en esos conflictos que yo te digo, que tienen decisiones tomadas desde Brasil, como General Motors, Unilever, Cargill, todos instalados en la provincia de Santa Fe, y las decisiones se toman de Brasil, yo tengo la sensación, a partir de la detención de Lula en Brasil, que se vuelve a ese esquema, a ese viejo proyecto de las burguesías de Estados Unidos en alianza con la burguesía de Brasil, para que el único país industrial y con salarios que están para la baja también en Brasil, sean igualmente los más altos de América Latina. Por eso se quiere imponer la reforma laboral. Momento duro, sin duda, Carlos, pero no deja de ser un momento también, ¿no? Sin la duda. Historia, y uno siempre quiere tener una visión optimista. Digo, es un gobierno Nosotros que tiene lo muchos flancos, sí. Y evidentemente está avanzando sobre la atomización de la oposición, ¿no? En ese marco, pero viene cayendo también. Yo lo que creo que después de lo que fue la reforma jubilatoria, con las grandes movilizaciones en diciembre del año pasado, ahí comenzamos a darnos cuenta que hay una gran resistencia en gran parte de nuestro pueblo y que a pesar de que está esa oposición fragmentada, eso existe, eso es real y esa es una cuota muy grande de esperanza para el futuro. Y el futuro tendrá que ver con el protagonismo de cada uno de nosotros. Nosotros en la legislatura trabajamos mucho para que justamente se democratice cada vez más el Estado santafesino, para que haya mayor participación y para que en la provincia de Santa Fe vayamos a un esquema de transformación de la realidad que le sirva a la mayoría y no a los bancos extranjeros como quiere el macrismo. Carlos, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Luis. Seguimos en Punto de Partida.